Ha llegado el momento entonces en que vamos a oír la voz de Dios. Ya preparamos nuestro corazón, estamos a cuentas con el Señor, sensibilizamos nuestro corazón para ahora disponerlo a escuchar su voz, distrayéndonos de todo aquello que puede de alguna manera representar una barrera en esta conexión con Dios. Así que, como también lo veíamos en el video introductorio, estamos en medio de una serie que tiene como propósito el que en medio de las vicisitudes, en medio de las dificultades, de los altos y de los bajos que también tiene nuestra vida, usted y yo aprendamos a ser sensibles al mover de Dios. Que ya sea atravesando desiertos o que ya sea viviendo en palacios, usted y yo seamos capaces siempre de ser sensibles a la obra de Dios en nuestra vida, sensibles al mover de Dios en nuestra vida. Porque de hecho, Dios siempre está actuando en nosotros. Incluso en aquellas ocasiones en que no nos parece que Dios está actuando, Él sí tiene detrás de todas aquellas cosas un santo y buen propósito para nosotros. Y hemos tomado como base para esta serie la gran historia del rey David, que de hecho iniciamos con su historia cuando él todavía no era rey, pero lo reconocemos y lo recordamos como ciertamente el más grande rey que tuvo alguna vez Israel. Y mediante su historia somos capaces de darnos cuenta cómo Dios se mueve y actúa a lo largo de la historia de este personaje en particular, y por lo tanto también del cual podemos desprender algunas aplicaciones para también usted y yo percibir cómo Dios se mueve y actúa en nuestras vidas. Y hoy vamos a tratar acerca del capítulo 17. Semana pasada, capítulo 16, hablamos sobre la historia, principalmente de cómo Samuel oyó la voz de Dios para ir a ungir un nuevo rey. Y en ese oír la voz de Dios, Samuel tuvo que vencer ciertas barreras internas, como lo eran la tristeza, el temor y los prejuicios personales, para poder conectar con Dios y así cumplir con el propósito de ungir a quien él no pensaba que iba a ser rey, pero que Dios sí lo tenía apartado para ello. Hoy día, capítulo 17, vamos a seguir avanzando en esta fantástica historia de David. Y antes de entrar en ello, déjenme comentarle a modo de introducción algunos desafíos que tenemos al momento de tratar esta historia. En primer lugar, tratar esta historia de David y Goliat, que está en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, es muy complejo porque muchos de nosotros crecimos en contextos de escuela dominical escuchando muchas historias bíblicas. Y no me cabe duda alguna que si hacemos memoria, tal vez la historia de David y Goliat debe estar en el top 5 de las historias más conocidas y famosas relatadas por la Biblia. No sé si usted coincide conmigo, pero la historia de David y Goliat no solamente ha sido materia de análisis dentro de las iglesias evangélicas, también es una historia que prácticamente le pertenece a la cultura popular. Por lo tanto, ¿por qué yo digo que es difícil esto que sucede cuando conocemos tan bien una historia? Porque cuando ya conocemos el final de la historia, perdemos sensibilidad delante de ella para percibir los detalles, para percibir cosas en la historia, a través de las cuales Dios también tiene que decirnos algo importante. Y ese es un gran desafío, volver a predicar sobre la historia de David y Goliat. Para muchos va a ser, ya voy a volver a escuchar otro sermón sobre enfrentar los gigantes, enfrentar los problemas y las adversidades con la capacidad que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Porque además suele haber mucha alegoría con respecto a este texto. Si usted pone ahí en Google David y Goliat, sermones o estudios bíblicos, muchos de ellos caen en la alegoría. Muchos identifican a Goliat como los gigantes que tenemos que enfrentar, a lo Quijote de la Mancha con los molinos.
y cómo tenemos nosotros entonces que tomarnos de las herramientas que el Señor nos da para enfrentar nuestras luchas y salir victoriosos. Ok, y puede ser que esté dentro de las aplicaciones, pero este texto no debe ser entendido solamente, y yo creo que no debería ser entendido desde la óptica de la alegoría. Hay otros muchos textos bíblicos que pueden servir para animarnos en medio de las grandes dificultades a enfrentar, ¿cierto?, confiados en el Señor. Pero yo quiero llevarlo ahora a un estudio mucho más acabado de los detalles que hay en este texto bíblico, a una perspectiva que no sé si va a ser nueva, porque dice Salomón que no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí a una perspectiva más sensible a cosas que tal vez cuando sabemos el final de la historia o sabemos la historia así a grosso modo, perdemos detalles que perdemos cuando no nos sumergimos en esta historia para oír en profundidad la voz del Señor. Entonces, fíjese que este texto relata, voy a tratar de resumirlo porque no vamos a poder leer todo el capítulo 17 porque no quiero predicar más de lo que usualmente predico. Entonces déjeme resumirle algunas cosas antes de entrar a algunas porciones que sí quiero que estudiemos más en profundidad. El capítulo 17 trata de circunstancias altamente extraordinarias. De hecho, así se llama este sermón. Va a aparecer aquí ahora en su pantalla. Este sermón se llama Un encuentro con lo extraordinario. Qué tremendo título. Un encuentro con lo extraordinario. ¿Y por qué digo que es un encuentro con lo extraordinario? Porque pensar en el enfrentamiento entre David y Goliat es pensar en lo siguiente. Por un lado, había un soldado altamente experimentado. Y aquí quiero hacer una primera indicación muy importante. Por lo general, nosotros nos enfocamos mucho en la estatura de Goliat. Y lo tratamos como un gigante. Si hacemos la conversión de lo que dice ahí la Biblia respecto de cuánto medía Goliat, medía aproximadamente 2,80 metros. Una persona alta, muy alta, más de lo que usualmente creemos que una persona puede llegar a medir. Entonces, claro, podemos calificarlo como un gigante, pero en realidad lo que hacía fuerte a Goliat no era necesariamente su estatura, sino que lo experimentado que él era en la batalla. Él era voy a decirlo de esta manera, usted me disculpa estas expresiones un poco coloquiales, pero Goliat, su gran ventaja no era su estatura, su gran ventaja era que era un viejo zorro, que él era muy astuto en la batalla, porque era un soldado experimentado, que por supuesto ocupaba su ventaja física para sobreponerse sobre sus enemigos. Y no solamente eso, no solamente su experiencia, sino que también su estatura y su fortaleza física. De hecho, si miramos el texto, no lo vamos a leer, usted si quiere después lo comprueba, yo voy a hacer algunas conversiones aquí para que usted entienda la dimensión del contrincante que tenía David. Y la Biblia dice que no solamente él medía 2,80 metros de altura, sino que también estaba armado de una coraza que pesaba aproximadamente 60 kilogramos. Una coraza, su armadura, 60 kilogramos. Él llevaba un escudo de bronce y canilleras de bronce. Además de eso, él estaba armado de una lanza muy larga, que se nos dice que solamente la punta de la lanza pesaba un poco más de 7 kilogramos. Una lanza es como llevar, no sé, como llevar un chuzo de lanza, no sé. Un arma pesada que solamente él podía cargar por causa de su condición física, su altura y su experiencia como soldado. ¿Por qué digo que esto es extraordinario? Porque esta historia es extraordinaria. Porque su contrincante era apenas un adolescente que nunca antes en su vida había estado en el campo de batalla. Por lo tanto, por un lado estaba toda la experiencia de un guerrero con muchos años de andamiaje, un soldado bien agudo, un viejo zorro. Delante de él había un adolescente que nunca en su vida había tenido experiencia militar ni entrenamiento militar. ¡Qué tremendo! ¿Qué hacía David? Lo vimos la semana pasada. Él no sabía tomar una espada. Lo único que él había hecho era cuidar las pocas ovejas
que su padre tenía, porque ni siquiera eran tantas. El mismo hermano de David después le dice, anda a cuidar las pocas ovejas de nuestro padre. Bueno, ¿cuál era el arma de David? Nos dice el texto, su arma era una honda, un bolso que cargaba sobre sí, en donde él echaba algunas piedras seleccionadas. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo es que un adolescente como David podría vencer a un guerrero experimentado que tenía amplias ventajas físicas respecto de David? ¿Se da cuenta que esto es un encuentro extraordinario? Lo que pasa en 1 Samuel 17 es ciertamente extraordinario. Entonces, usted y yo ya sabemos el final de la historia, sabemos que David vence. Pero no nos quedamos solamente con el final de la historia. Vamos a los detalles de esta historia que revelan aspectos fantásticos. Ya sabemos el final de la historia, y después de que ambos se enfrentan, una piedra lanzada por David da en la frente de su experimentado rival, quien cae aturdido al suelo, y lo que le da suficiente tiempo a David para tomar la propia espada de su enemigo y así quitarle la vida. Como ya le dije anteriormente, esta historia está llena de elementos que son usados en un momento extraordinario, pero que son construidos a partir de una vida ordinaria. Mira esto. Lo extraordinario del resultado de este enfrentamiento tan desigual se construyó en base a elementos sumamente ordinarios. Se los nombro: una honda, un bolso tipo morral y piedras que recogía en los arroyos. Algo extraordinario se construye en base a elementos que nos pueden parecer sumamente ordinarios. ¿Y sabe qué? La vida espiritual no es distinta. ¿Cuántas personas buscan experiencias extraordinarias con Dios y se pierden en el camino buscando lo extraordinario, no percibiendo que el Señor, cuando hace algo extraordinario en nuestra vida, lo hace en base a nuestra experiencia cotidiana? En lo ordinario podemos ver a Dios moviéndose en nuestra vida para manifestar su voluntad, a veces de maneras extraordinarias. Pero eso nunca está al margen de que Dios día a día, en lo rutinario, en lo cotidiano, en lo que nos parece incluso poco importante, nos está capacitando para aquel momento en que Él obre de manera extraordinaria en nuestra vida. La búsqueda de Dios no solamente es búsqueda de experiencias extraordinarias, es encontrarnos con Dios en lo cotidiano, es encontrarnos con Dios en el día a día, es encontrarnos con Dios incluso en lo que no nos parece importante. Ahí se construyen historias que cambian la historia y que cambian la dirección de nuestras vidas. Así se construye lo extraordinario, en base a lo ordinario. Esta historia en eso es fantástica, queridos hermanos. Por lo tanto, cuando tenemos delante nuestro las tareas y los desafíos ordinarios, en aquel momento tal vez no vamos a tener la capacidad de conseguir entender cómo esas tareas ordinarias, cotidianas y rutinarias tienen relación con lo extraordinario. Porque en la vida de David vemos esa exacta característica que a veces pasa con nosotros también. Porque al mirar hacia aquel adolescente parado en el campo de batalla, derribando a Goliat con apenas una honda y 5 piedras que cargaba en su morral, es válido preguntarnos, ¿dónde David aprendió esa habilidad? Porque él ocupó una habilidad que él tenía, el uso de la honda y de las piedras. ¿Y sabe qué? Si miramos hacia atrás, hacia la historia de David, es algo que David había aprendido a hacer en el día a día. Es algo que David había aprendido a hacer en el día a día, en la rutina ordinaria de la vida.
Y ahí existen situaciones en el capítulo 17 que comprueban esto, que comprueban cómo lo ordinario, cómo lo común, cómo lo rutinario, cómo encontrarnos con Dios día a día, en lo que incluso no nos parece tan importante, nos prepara para a veces tener encuentros y experiencias extraordinarias con Dios. Hay dos textos que yo quiero estudiar con usted hoy día y lo vamos a hacer, no se preocupe, brevemente. Primero de Samuel 17, vamos a leer del 12 al 20. Dice así: Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Algunas cosas interesantes que explicar aquí para no perdernos del contexto. Los filisteos van en contra de la nación de Israel, y dice el texto que cuando ellos llegan al campo de batalla, en un monte estaban los filisteos, en el otro monte estaban los israelitas, y entre los dos montes había un valle, ¿cierto?, que era el valle de Ela. Y ambos se estaban preparando y alistando para la batalla en ese valle. Sin embargo, durante 40 días descendía de un monte donde estaban los filisteos al centro del valle Goliat. ¿Qué hacía Goliat? Se paraba en medio del valle y empezaba a blasfemar en contra del pueblo de Dios, comenzaba a blasfemar en contra del Dios de los israelitas y los desafiaba y les decía: bueno, ¿para qué vamos aquí a tener una guerra sangrienta donde mueran muchas personas? Que venga el mejor guerrero de ustedes a ver si se atreve a enfrentarse a mí. Y si él me vence, los filisteos van a servir a Israel. Pero si yo, Goliat, derroto al soldado que ustedes escojan, ustedes los israelitas serán siervos de nuestra nación filistea. Y así pasó durante 40 días. 40 días Goliat venía en la mañana, les gritaba a sus par de garabatos, ahí los insultaba y los desafiaba, volvía. Almorzaba, tomaba la siesta y después volvía a Goliat a bajar en la tarde y los volvía a insultar, volvía a blasfemar y volvía a desafiarlos a ver si alguno de ellos se atrevía a enfrentarlo. Y así se llevaron 40 días. ¿Ok? Eso es lo que está pasando, ¿cierto? En este contexto. Entonces, verso 17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. A tus hermanos, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que en este enfrentamiento, que aún no era un enfrentamiento, solamente Goliat quería que alguien lo enfrentara, el papá de David estaba preocupado por los 3 hijos que habían ido a la guerra. Entonces llama al menor, a David, ¿cierto?, que estaba ahí para los mandados, y le dice: toma un par de viandas, ¿cierto?, lleva estos alimentos a tus hermanos para que ellos puedan comer, y además me traes noticias para saber cómo ellos están. ¿Ok? Eso fue más o menos lo que pasó, la instrucción, la orden que le dio Isaí a David. Verso 18. Y también estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. O sea, también no era alimento solo para ellos, para los hermanos también le llevó alimentos, porque 10 quesos me imagino que eran de esos quesos grandes, eran para que comieran ahí varios, pues, me imagino yo. Entonces, y le dice que él vuelva con noticias para saber cómo va todo en el campo de batalla. Entonces, lo que nosotros percibimos acá es que David fue mandado por su padre para hacer algo sumamente ordinario, sumamente rutinario. ¿En qué sentido? En que en toda familia el papá le pide a su hijo adolescente que haga cosas, ¿cierto? Anda a comprar el pan, anda a comprar una bebida para el almuerzo, haz tu cama, saca la basura, lava la loza, qué sé yo, ¿cierto?
constantemente los padres se sirven de sus hijos, sobre todo desde la adolescencia, para cumplir ciertas labores. Eso es una cuestión sumamente ordinaria y rutinaria. Bueno, precisamente eso es lo que estaba pasando con David. Él rutinariamente va donde su papá le da una orden y él va, ¿cierto? Y la ejecuta. Va donde sus hermanos, les entrega las viandas y toma noticias de ellos para saber cómo estaban. Entonces, versículo 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Entonces aquí no debemos olvidar que estamos leyendo la historia de un adolescente. Y la única cosa que hacía David en aquel momento era pastorear las ovejas de su padre. Su padre lo llama para que le lleve alimentos a sus hermanos al campo de batalla y también para que volviera con noticias acerca de ello. Pero observe los siguientes detalles en este texto que acabamos de leer. Estamos hablando de un adolescente. Primero, David se levanta de mañana. Y de hecho la traducción no es de mañana. Para nosotros es de madrugada. David se levantó de madrugada. Y eso es raro ya para un adolescente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da una indicación del carácter de David. David era alguien a quien le gustaba hacer las cosas con excelencia. Y esto no lo digo solamente por el texto que acabamos de leer. Lo digo porque si uno mira en la historia de David en su totalidad, era un hombre, salvo en algunos periodos en los que su mente se extravió, a quien le gustaba hacer las cosas bien hechas. Era un hombre que hacía las cosas con excelencia. Había que ir a cuidar de las ovejas, había que cumplir con los mandados del papá. Perfecto, me levanto temprano porque así tengo tiempo suficiente para hacer todas las cosas bien hechas y con calma. David tenía esa característica. Entonces, hermanos, existen varias formas de hacer las cosas. Desde simplemente estar a la altura de lo que se espera de nosotros, o ser alguien que se compromete a hacer las cosas con excelencia, yendo más allá de lo que se espera de nosotros. Ya se lo dije, David era un tipo de persona que constantemente hacía las cosas con excelencia. ¿Y esto sabe por qué es importante percibirlo como un detalle? Porque cuando Dios creó el universo, le entregó a los seres humanos un mandato cultural. ¿En qué consistía este mandato cultural? Que debíamos cuidar de todas las cosas que Dios había creado, haciendo trabajo con excelencia. Haciendo el trabajo con excelencia. Y dentro de esa relación existe una máxima de sabiduría bíblica que no debemos olvidar. Siempre nosotros cosecharemos aquello que sembramos. Lo dice Proverbios muchas veces. El hombre cosecha lo que siembra. Aquellos que hacen las cosas con excelencia, adivine usted, no adivine mejor, perciba usted cómo haciendo las cosas con excelencia, usted va a recoger el fruto de ello. El fruto también será fruto de un trabajo hecho con excelencia. David tenía esa característica. Era un adolescente que le gustaba hacer las cosas con excelencia. No solo porque se levantaba de mañana a hacer su trabajo, muy de mañana, de madrugada, sino también porque a lo largo de su historia vemos que él era un hombre diligente. Segundo, no solamente lo hacía con excelencia, sino que también él cumplía su labor con responsabilidad. Él se levanta de madrugada y él podría haber dejado a las ovejas ahí. Total, mi papá me mandó al campo de batalla. Bueno, que él se las arregle y vea qué hace con las ovejas. No. Él sabía que ese era su trabajo y como él hacía las cosas con excelencia, responsabilizó a otra persona para que se quedara al cuidado de las ovejas. Porque sabía que él tenía que responder por ellas. ¡Qué tremendo! Yo de verdad creo que nos perdemos estos detalles cuando nos enfocamos mucho en el enfrentamiento entre David y Goliat y las diferencias evidentes que existían entre ellos. Y tal vez no percibimos que esta también era una tremenda diferencia entre David y Goliat. Que David era un hombre que hacía las cosas con excelencia y que trabajaba responsablemente en lo cotidiano. Tercera cosa que vemos.
en el carácter de David. Dice el texto que hizo todo lo que su padre Isaí le mandó. Todo. Vemos que también David entonces era alguien que trabajaba con sumisión, que tenía conciencia de la autoridad, que tenía conciencia de la responsabilidad de responder frente a las órdenes, por ejemplo, de su padre. Y hermanos, no es poco frecuente encontrarnos con personas que derrochan talento, pero que tienen escasa disciplina y que tienen escasa sumisión a personas, instituciones o circunstancias para aprovechar de buena manera ese talento. Hay personas muy habilidosas, muy talentosas, pero que no logran llegar lejos porque son incapaces de someterse a otras personas o someterse a procesos de disciplina. ¿Cuántas historias de grandes atletas no hemos oído que construyen su carrera de manera exitosa porque son sumisos a someterse, valga la redundancia, a sus entrenadores y a las disciplinas, rutinas que deben cumplir para poder ser profesionales o atletas exitosos? ¿Y cuántos otros atletas con mucho talento podemos tal vez mirar hacia el pasado que no llegaron muy lejos porque no tenían esta característica de ser sumisos y disciplinados a otras personas y a procesos en la vida? Esta característica es muy importante también, porque muchas personas, pudiendo llegar muy lejos, se quedan estancadas principalmente por causa de su propio orgullo, por no querer ser ayudadas y guiadas por otras personas. David no era así. David era un hombre con un corazón afable, sumiso, que obedecía a la voz de su padre y hacía las cosas con excelencia y con responsabilidad. No se olvida de estas tres características. David era un hombre que hacía las cosas con excelencia, que las hacía con responsabilidad y con sumisión. ¿Por qué le pido que no se olvide de estas tres características? Porque David, que luego, ¿cierto?, sabemos que se va a transformar en el rey de Israel, cuando era adolescente manifestó características, que las que ya vimos, que no fueron forjadas en momentos extraordinarios. Estas características no fueron forjadas por experiencias extraordinarias del rey David, o de David en realidad en aquel momento. Todo lo contrario. La excelencia, la responsabilidad y la sumisión que vemos en el carácter de David fueron forjados en momentos en que él vivía su vida de manera ordinaria y rutinaria. En medio de lo rutinario, en medio de lo ordinario, él forjó un carácter que lo preparó para un momento extraordinario. Qué tremendo. La manera, hermanos, en cómo actuamos y respondemos frente a lo ordinario, finalmente es aquello que determinará nuestras vidas a largo plazo. El encuentro con lo extraordinario, un encuentro con algo que Dios hace de manera extraordinaria en nuestra vida, nace primero de un compromiso con hacer las cosas bien en lo rutinario y en lo cotidiano. ¿Cuántas personas no quieren vivir experiencias extraordinarias con Dios sin querer vivir una experiencia cotidiana con Dios? ¿Se ha dado cuenta? Muchos quieren ver a Dios obrar en sus vidas de manera extraordinaria, de que Él haga cosas importantes, de que Él haga cosas maravillosas en sus vidas, pero tales personas se niegan a vivir una espiritualidad diaria con Dios, de lo rutinario, de lo cotidiano. Nos aburrimos de lo cotidiano, nos aburrimos de orar a Dios todos los días. Nos parece tedioso cuando no entendemos que Dios prepara nuestro corazón y nuestra vida para esos momentos extraordinarios, forjándolos a través de un encuentro cotidiano, rutinario y ordinario con Él cada día. Segundo texto. Primero de Samuel 17, pero ahora de los versículos 38 al 50. Miren lo que pasa. David llega al campo de batalla. Él cumple con la petición de su padre, ¿cierto?, de entregar las viandas a sus hermanos.
Y lo hace justo cuando el filisteo sale al valle de Ela a garabatear a los israelitas, blasfemando en contra del Señor, desafiándolos. Bueno, ¿cuándo va a llegar aquí a un guerrero que esté a mi altura, ¿cierto? Metafóricamente hablando, ninguno estaba a su altura, literalmente hablando, para que lo pudiera enfrentar. Entonces, David, como buen adolescente, se enfrasca, yo creo que usted lo lea después, lea los versículos anteriores, se enfrasca en una discusión con su hermano. Porque David, como buen adolescente, escucha al filisteo y dice, oye, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué nadie sale a enfrentarnos? Mira las cosas que está diciendo. Mira cómo él blasfema en contra de nuestro Dios y ustedes están aquí impávidos haciendo nada. Bueno, oye, que alguien vaya. Y el hermano mayor le dice, oye, tú cállate, tú no sabes nada de la vida, tú no entiendes lo que está pasando. ¿Cómo se te ocurre andar diciendo estas cosas? Mejor anda a la casa de tu padre, ¿cierto? De nuestro padre, a cuidar las pocas ovejas, ¿cierto? Anda a hacer lo que tú haces siempre, porque aquí no tienes que estar. Se enfrasca en una discusión. Entonces, toda esta discusión y este alboroto llega a oídos de Saúl. Y se entera que David se estaba disponiendo a ir a la batalla. Oye, bueno, si nadie quiere, yo voy. Un adolescente. Solo un adolescente haría algo así. Entonces, Saúl tenía un problema aquí. Porque Saúl sabía que si había alguien que tenía que ir a enfrentar esta situación, era él. Solo que le había hecho el quite olímpicamente enfrentar esta situación con Goliat. Ya llevaba más de un mes en eso. Más de un mes ahí acampando sin que hubiese ninguna escaramuza siquiera. Porque Goliat estaba desafiando a quien fuera uno a enfrentarlo. Saúl sabía que en ausencia de soldados voluntarios, él era aquel que tenía que ir a enfrentar a ese personaje. Él tenía que salir. Entonces, cuando apareció este adolescente para ofrecerse, él pensó, aquí está la mía, dijo Saúl. Mando a este chiquillo y con eso yo evito ir yo a la batalla y que mi vida sea finalmente la que sea tomada por esta situación. Bueno, Saúl, de todas maneras, el texto bíblico dice que lo intentó persuadir, pero si usted ve cómo Saúl intenta persuadir a David en el texto, discúlpenme esta expresión, pero su capacidad de convencimiento era bastante piñufla, porque en realidad no le dice a David, no, ¿cómo se te ocurre? Tú eres muy niño, aquí hay hombres que son experimentados, yo mismo soy un valiente guerrero, yo voy a ir a la batalla, nada. ¿Estáis seguro que sí? David como que yo mirando, ya, pero no te preocupes, te vamos a dar todas las herramientas que tú necesitas. Inmediatamente lo que hizo Saúl fue ofrecerle su propia armadura. Saúl sabía que este niño se iba a morir, pero bueno, de alguna manera lo manda al sacrificio porque así moría David, no moría él. ¿Sí? Ahí un poco vamos develando el carácter de Saúl, ¿ya? Pero bueno, cuando vemos esto, que él se ofrece, David le ofrece su propia armadura. Y yo quiero leerle los versos que vienen a continuación. Versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y David dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Un pequeño paréntesis acá. Yo me imagino a David como cuando los hijos se ponen la ropa a los papás, que le queda todo grande. Me imagino a David con el casco de Saúl así diciendo desde adentro, no veo nada. Porque David no estaba habituado a usar armadura. ¿Qué hace? Verso 40. Y tomó su callado, perdón hermano, y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el morral, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Así, sin más que la honda, el morral y las piedras que recogió de un arroyo que había por ahí cerca. Entonces, fíjese en esto. Ahora David va a entrar en el escenario de lo extraordinario. Recién ahora David va a entrar en el escenario de un acto extraordinario de Dios. Pero haciendo uso ¿de qué? Haciendo uso de todo lo que había aprendido en su vida ordinaria, en su vida rutinaria.
todo lo que él había aprendido mientras pastoreaba ovejas, usando la honda y usando las piedras para ahuyentar a los leones y a los osos que acechaban a su rebaño, toda esa práctica de la vida cotidiana, del ordinario, de lo marginal, de lo poco importante que era pastorear ovejas, y sobre todo cuando eran un puñadito chiquitito de ovejas, todo eso preparó a David para este momento extraordinario. Entonces, hermano, mi pregunta para usted hoy día es: ¿cómo hemos lidiado con lo ordinario? ¿Cómo hemos lidiado con lo ordinario? ¿Cómo hemos lidiado con lo rutinario? Con lo que nos parece monótono, con lo que nos parece sin sentido, más aún en medio de una pandemia encerrados. ¿Cómo hemos lidiado con lo rutinario y con lo cotidiano? Hermanos, la espiritualidad cristiana nos invita a vivir los actos más ordinarios de nuestro día a día como actos sagrados. Lo ordinario debe ser vivido como un acto sagrado, creyendo que estos pueden transformarse en actitudes importantes a lo largo de nuestra vida. Hermanos, la dedicación a causas ordinarias, el cumplimiento de nuestros compromisos ordinarios, ya sea en el trabajo, en la familia, en el vecindario, cosas ordinarias, pueden ser aquellas que nos preparen para aquello que Dios hará en nosotros de manera extraordinaria. ¿Y sabe cuál es la única manera de percibirlo? Cuando llegamos a ese punto y miramos hacia atrás. Cuando llegamos a ese punto en el que Dios obra en nosotros de manera extraordinaria, miramos hacia atrás y descubrimos cómo Dios nos preparó en lo ordinario y en lo cotidiano para ese momento. Versículo 48. Vamos llegando ya al final. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la primera línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Nuevamente, no se pierda los detalles. No se pierda los detalles. Porque el autor añade al final aquí algo sumamente relevante. David, el hijo menor de Isaí, de una localidad que se llamaba Belén, que en aquella época en la ciudad de Belén no vivían más de 200 personas, no era una ciudad, era un caserío. De esas ciudades que aparecen en el mapa y que nadie sabe que existen. De ahí venía David. Venció a un experimentado guerrero filisteo solamente con una piedra y una honda, y este detalle es muy importante, sin tener espada en su mano. Sin espada en su mano. Claramente es un acto extraordinario. Pero este acto extraordinario comenzó a ser diseñado por Dios en la vida de David, en su rutina cotidiana, en su rutina ordinaria, mientras él cuidaba ovejas, obedeciendo a su padre con excelencia, con responsabilidad, con sumisión. Hermanos, ¿cómo cambiará esta historia la visión que ahora debemos tener de las cosas ordinarias? ¿Cuánta excelencia debemos entonces empezar a añadir a aquellas tareas cotidianas y diarias? ¿Cuánta responsabilidad entonces debemos ahora añadir para enfrentar nuestros compromisos o las actividades que incluso no nos parecen tan importantes? Hermanos, tal vez los más jóvenes, puede que estas palabras no les hagan mucho sentido. Pero estoy seguro que aquellos que son más adultos pueden decir junto conmigo que mientras más tiempo pasa, es más fácil ver la providencia de Dios que ha encaminado nuestras vidas ordinarias hacia momentos extraordinarios. Porque la providencia de Dios es algo que se aprecia de manera mucho más amplia en el espejo retrovisor y no en el parabrisas. No es mirando hacia adelante. La providencia de Dios
se ve de una manera esplendorosa cuando miramos hacia atrás. Entonces, quiero dejarle 3 desafíos para pensar y practicar. Primero, viva las tareas ordinarias como parte de su encuentro con lo extraordinario. Hermanos, estamos en medio de una pandemia en donde todo nos parece absurdamente rutinario, en donde todo nos parece absurdamente ordinario. Hoy día la invitación de Dios es: replantéate la forma en que estás enfrentando tu vida cotidiana, porque si enfrentas esa vida cotidiana con excelencia, con responsabilidad y con sumisión, Dios hoy día, y tal vez no lo entiendas ahora, pero hoy día te está preparando y te está capacitando para el día de mañana es tener ese encuentro extraordinario. Las cosas extraordinarias en nuestra vida no suceden mágicamente. De hecho, si miramos la Biblia, todos los eventos extraordinarios tuvieron origen en la capacitación de Dios en lo cotidiano y en lo ordinario, en buscar a Dios día a día, en buscar a Dios en las cosas simples, en buscar a Dios en las cosas que no nos parecen importantes, como por ejemplo hacer nuestro trabajo con excelencia, como por ejemplo ser responsables, ya sea que seamos padres, que seamos trabajadores, seamos profesores, enfermeras, ingenieros, técnicos en algo. Si hacemos las cosas con responsabilidad, Dios ya nos está capacitando para poner en nuestro carácter aspectos que pueden marcar la diferencia en algún evento extraordinario. Repito, mucha gente busca encuentros extraordinarios con Dios, experiencias únicas. Ellas no son mágicas. Ellas llegan a nuestra vida cuando hemos aprendido a poner lo ordinario en los pies, delante de los pies del Señor. Buscar a Dios día a día, en lo cotidiano, en la rutina. Vivir corandeo delante de su rostro hace la diferencia para ese momento extraordinario. ¿Por qué? Segundo, porque la providencia de Dios se percibe por la fe cuando miramos hacia adelante, pero ella se manifiesta en toda su dimensión cuando miramos hacia atrás. Hay cosas ordinarias que hacemos hoy que harán parte de lo extraordinario en el futuro. Y cuando usted alcance ese futuro, vas a mirar hacia atrás y vas a conseguir entender cómo todo hace parte del mover de Dios en tu historia. Todo hace parte de cómo Dios mueve tu historia para encajarla en su gran plan universal. Por último, a usted le cabe determinar la profundidad de su vida, pero a Dios le corresponde determinar la influencia que ella tendrá. ¿Sabe por qué? Porque no todos vamos a ser el rey David. No todos vamos a llegar a tener esa ascendencia que él tiene. Pero eso no hace la diferencia en que de manera personal debamos ocuparnos en vivir vidas profundas. Tal vez yo no voy a llegar a ser famoso ni remotamente hablando comparado con David, pero eso no resta ningún ápice en el compromiso que debo tener con vivir una vida profunda de relación con Dios y estar siempre en lo ordinario, en contacto con Él, para que si el día de mañana algún evento extraordinario hace parte de mi historia, ello sea fruto de mi relación cotidiana, ordinaria y diaria con mi Dios. Eso ciertamente hará toda la diferencia. ¿Qué te parece si inclinas tu rostro y oramos al Señor? Señor, tal vez muchos hoy no logran conectar las cosas de nuestro presente con el futuro que nos depara. Pero reconocemos que en aquel futuro, cuando miremos hacia atrás, podremos percibir con mucha claridad cómo esas situaciones hacían parte de tu mover en nuestras vidas e historias.
Por eso, Señor, muévenos para de ahora en adelante comprometernos en lo rutinario, en lo cotidiano e incluso en lo que no nos parece importante, para hacerlo con excelencia, con responsabilidad y sumisión. Danos, Señor, mayor sensibilidad para percibir en nuestra rutina y en nuestras situaciones ordinarias de la vida cómo tu presencia trabaja con nosotros, transformándonos en aquello que está en tu corazón. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.